Sembradores de la Buena Semilla presenta Historia de la Iglesia de la Reforma, del año 1400 a 1650. Primera parte. Carta a la Iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, 1, 6. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Dios los bendiga, pueblo de Dios. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por el privilegio de compartir con ustedes este compendio de la historia de la Iglesia de Cristo en videos. Espero haya usted repasado los 4 videos anteriores. De este modo, le serán más comprensibles los motivos que llevaron a un sector de la Iglesia Católica a separarse y conjuntarse en el movimiento que se le conoce como la Reforma. Esperamos serle de bendición y ayuda en su estudio de la historia de la Iglesia. Me permito dirigirme con todo respeto al pueblo católico que estuviera viendo este video para manifestarle que nuestra intención es presentar los hechos objetivamente, conforme a la historia general. De ninguna manera pretendemos criticar ni engañar. Son hechos muy antiguos en los que ningún católico de la actualidad participó. Hoy, con tanta información, la verdad está a su mano. Puede investigar cualquier hecho y personaje en cualquier enciclopedia o en el internet y comprobarlo aquí expuesto. Forme usted su propio criterio, analice y compruebe todo lo que se le dice. Introducción. Preludio de Reforma. Resumen anterior y contexto. La Iglesia de dos en dos. En los primeros 280 años, del 33 al 313, tuvimos la Iglesia apostólica y primitiva, fuerte espiritualmente, fiel, pura doctrinariamente, en 2 períodos, en 2 videos. Del año 313 al 1400, vimos otros 2 períodos, la fusión de la Iglesia con el Imperio Romano y el milenio del oscurantismo en 2 videos. La transformación en la Iglesia Católica del 313 al 475 y consolidación de su poder del 475 al 1400, que fue la Edad Media, la Edad Oscura. En los siguientes 2 períodos, del 1400 al 1650, estaremos viendo la Reforma en este video 5, y las iglesias protestantes o evangélicas que surgen tras el movimiento reformista entre los años 1650 y 1900, que será el video 6. Esto ilustra 2 videoperíodos de la Iglesia primitiva, 2 de la Iglesia Católica y 2 de la Iglesia Reformada. Todavía, si Dios nos lo permite, tendremos 2 más, la Iglesia del 1900 hasta el 2011 y un análisis general de la misma en la actualidad. La supremacía católica. En 1400 solo hay una Iglesia occidental, la católica. Ya no citaremos las iglesias ortodoxas de Oriente. Los movimientos rebeldes también están presentes en un bajo perfil, pues la Iglesia oficial procura que no existan. Son herejes todos los que no se sujeten al Papa, sean realmente herejes doctrinales o no. El cisma. Al final del período anterior vimos que hubo 3 papas simultáneos, cada uno decía ser el auténtico papa, y se excomulgaban mutuamente. Fue el cisma de Occidente. Se convoca al concilio en Constanza, única ocasión en que el concilio realmente tiene más poder que el papa, más que el emperador del pasado.
Su deber es poner paz y unidad. Mucho se piensa que si la Iglesia hubiera sido siempre conciliar en lugar de papal, se habrían cometido menos errores. La intolerancia católica. Un caso típico de intolerancia es el de Juan Hus. Este siervo fiel predicaba a Cristo en base a las Escrituras. Ya la Iglesia Católica, desde siglos atrás, tenía la Biblia en un segundo o tercer lugar de autoridad después de la palabra del Papa y de las tradiciones. Igual que los sacerdotes judíos le exigían a Pedro no predicar el nombre de Cristo, así los sacerdotes católicos romanos le ordenaron a Hus que no predicara con la Biblia, que se retractara. No quiso hacerlo en obediencia a Dios porque es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Fue quemado vivo. Esto en la autoridad del Concilio de Constanza, o sea que también los concilios se equivocan. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Guerra de 100 años. En el 1400 estamos en medio de la Guerra de los 100 años, conflicto que debilita a Inglaterra y Francia. Segismundo, emperador casi nominal del Sacro Imperio, aprovecha la debilidad de los reyes fuertes para crecer en lo que podría ser el último momento de grandeza de este Sacro Imperio Romano. Dijo Voltaire que ni es santo, ni es imperio, ni es romano. Era alemán. Juana de Arco. En este contexto aparece Juana de Arco, la doncella de Orleans, joven mujer muy espiritual, mística, que decía tener visiones y pláticas con Cristo, quien le envió a ayudar al Delfín, el príncipe de Francia, a expulsar a los ingleses. Liderando al ejército francés, logró su objetivo, pero después fue capturada y vendida a los ingleses y a su vez entregada a la Iglesia, quien la juzgó y llevó a la hoguera por bruja. Como que se equivocó la Iglesia, y en 1920 rectificó y la declaró santa y patrona de Francia. La peste negra. En el contexto de este tiempo vemos a una Europa desolada por la peste negra que mató a más de la tercera parte de la población europea entre 1348 y 1350. Después de esta fecha hubo más brotes. Muchos sacerdotes y frailes ayudaron a la población, pero la mayoría se encerraron en sus monasterios a protegerse del contagio, pues la Iglesia debe prevalecer. Final de la Edad Media. El sistema feudal va desapareciendo para dejar paso a la formación de ciudades prósperas, cuna del capitalismo. Casi han desaparecido los señoríos feudales y crecen los señoríos urbanos con tal fuerza que las ciudades se convierten en centros de prosperidad liderados por nobles y señores que se convertirán en reinos o familias más poderosas que ponen y quitan reyes, inclusive papas. La corrupción eclesiástica. El papado y la cúpula de poder de la Iglesia, cardenales, obispos y jerarcas, ya están acostumbrados a ser amos y señores de un pueblo dócil y sumiso ante el poder de Dios, representado por esta jerarquía. Analogía. Carta a la Iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, 1 al 6. Antes de entrar de lleno en el tema, veamos la analogía de la Iglesia correspondiente a este periodo. Recordemos que estas cartas fueron dictadas por Cristo a Juan, dirigidas a las 7 iglesias de Asia. 7 significa plenitud, es decir, estas 7 representan a todas las iglesias del mundo. Viendo la historia, tal parece que además de instruir a las iglesias de Asia, Cristo estaba profetizando a distancia. Sardis corresponde al periodo del año 1400 al 1650, o sea, los tiempos de la Reforma. Sardis significa escape o aquellos que salen. Al parecer habla a la Iglesia Católica y a aquellos que salen. Texto bíblico. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guardado, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad. Sardis fue una ciudad muy antigua del Asia Menor, cuya situación dominaba todo el valle del río Lico. Fue la antigua capital del reino de Lidia. En sus primeros tiempos era una ciudad fortificada, casi inexpugnable, gracias a los acantilados que la rodeaban. En la época apostólica prosperaba gracias al oro tomado del río Pactolo y al comercio. La industria principal de Sardis era la confección y tintura de vestidos de lana. La iglesia. La iglesia de Sardis parece haberse llenado de altivez, de obras imperfectas, carecía de indicios de vida, confiaba en su gran reputación. Sin enemigos visibles, gozaba de paz, pero la paz de la muerte. Las advertencias del Señor, sin embargo, parecen haber surtido efecto. Sardis surgió después del primer siglo como centro cristiano. Cuenta entre sus hijos ilustres al obispo Melitón. Figura en el período histórico. La Reforma y Contrarreforma del año 1400 al 1650. El mundo estaba cansado de la inmoralidad de la Iglesia, estaba viva, pero muerta espiritualmente, y la propuesta de reforma de aquellos que salen tuvo gran respuesta. Y la contrarrespuesta de la Iglesia no se hizo esperar. La Inquisición y otros elementos para frenar a los herejes que manifestaban vida. Pero también hubo un sincero, aunque tímido intento de mejorar y retener lo que aún era posible. En el Concilio de Trento hubo freno a la inmoralidad y las prácticas corruptas, pero no restauró las doctrinas fundamentales. Además, persiguieron y mataron a miles de protestantes en el nombre de Dios, así que podría interpretar que quienes retuvieron lo que quedaba, los que no quisieron seguir manchando sus vestiduras, son los que salieron, y los que murieron por la verdad del Evangelio son los vencedores. Figura y mensaje a la iglesia y al cristiano de hoy. Pueden ser las iglesias o cristianos muy formalistas, legalistas, que ignoran o menosprecian la labor del Espíritu Santo. El mensaje es claro. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Capítulo 1. La Prerreforma. Del 1400 al 1517. La reforma no fue obra de unos pocos hombres, involucró a miles y a diversos factores. De hecho, una reforma a la iglesia se venía solicitando y haciéndose necesaria desde siglos antes. ¿Por qué una reforma en la iglesia? ¿Qué había que reformar? Bueno, como hemos visto en los videos anteriores, la iglesia se había desviado del camino original. Ya no es la iglesia primitiva que fundó Cristo y los apóstoles, ha cambiado su fe, su liturgia, su sencillez y muchas cosas más. Se han abandonado muchas doctrinas básicas y se han implementado otras ajenas a Cristo. La santidad y fidelidad a Cristo ha bajado, ahora la fidelidad debe ser a la iglesia y al Papa. La palabra de Dios ya no es la autoridad máxima, ha pasado a tercer término, debajo de la palabra del Papa y aún de las tradiciones. Como heredera del imperio, se han adoptado usos, costumbres y tradiciones de la vieja Roma, política, poder, sincretismo, intolerancia, corrupción, tradición, lujos, placeres, etc. Se ha adueñado del poder temporal. Ya no es al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora todo es de la iglesia y para la iglesia. Rigue a los reyes y a los pueblos. En realidad, dentro de la Iglesia Católica hubo varios intentos de reforma ante las diferentes situaciones mencionadas, pero era muy difícil que los jerarcas, cardenales y obispos, que en la Edad Media eran como señores feudales con tierras y ejércitos a su servicio, permitieran un cambio a su estatus, a su modo de vida, que ya lo consideraban su derecho divino. Tema 1.1. John Wycliffe, del 1320 al 1384. Reformador, teólogo y traductor. Llamado la estrella matutina de la Reforma.
Nació 200 años antes de la Reforma, pero sus escritos y traducción de la Biblia fue pieza clave e inspiración para los reformadores posteriores. Por ello lo incluimos en la Prerreforma. Fue uno de los grandes pensadores de la época. Escribió sobre filosofía y teología y también participó con éxito en la política. Sus ideas fueron cada vez más radicales, fuerte crítico del catolicismo y de la corrupción papal. Creía que el pueblo debía conocer las Escrituras. Para ello era necesario dárselas en su idioma. Sentó las bases para la traducción de la Biblia al inglés, las que serían a su vez base en la traducción King James. Fue declarado hereje, solo que por su alta posición no pudieron castigarlo, pero a sus seguidores los trataron cruelmente. Los Lollardos son así llamados los seguidores de Wycliffe. Fue el primer grupo protestante desde antes de la protesta. En realidad, estos fueron los traductores de la Biblia de Wycliffe. No se sabe con certeza qué tanto participó él personalmente. Los Lollardos fueron perseguidos casi hasta su extinción. Permanecieron como iglesia subterránea y los sobrevivientes se unieron a los reformadores ingleses. Tema 1.2. Juan Hus, de 1370 a 1415, teólogo y precursor de la Reforma. Vivió en Bohemia, en lo que hoy es la República Checa. En 1360, el rey de Bohemia invitó a Conrado de Wolfholzen para que predicara contra la corrupción de la iglesia. O sea, ya en los tiempos de Hus había un movimiento nacional de reforma en Bohemia. Juan Hus se declaró discípulo de Juan Wycliffe, aunque lo fue limitadamente, pues era más conservador. Por su predicación radical basada en la Biblia y por sus ataques contra la corrupción, fue conminado a retractarse y para presionarlo, suspendieron los servicios religiosos en Praga. Como no lograron aquietarlo, el concilio lo condenó a la hoguera. Ante Dios como testigo, declaro que todo lo escrito y predicado por mí ha sido para rescatar almas del pecado. No puedo retroceder. Mi Señor pasó por la senda del deber y la verdad, aunque le condujo al Calvario. ¿Cómo yo, uno de sus humildes imitadores, podría retroceder ahora? Testificar la verdad de Dios es más importante que la vida. Con gusto, confirmaré con mi sangre todas las escrituras y sermones de las verdades que he creído. En tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu. A partir de su muerte y por su firme carácter, se le consideró un héroe nacional y el movimiento husita se multiplicó y permaneció en su región hasta la llegada de la Reforma, que fortaleció el movimiento y se integró a los luteranos. Los husitas fueron los seguidores de Juan Hus, en los que se fusionaron varios pequeños grupos inconformes o declarados herejes por la Iglesia Católica. Jacobek de Stribo, sucesor de Hus, fue el creador de los 4 artículos de Praga en 1420 en los que se exigía libertad para que los sacerdotes pudieran predicar basándose en las Escrituras, que la Santa Comunión pudiera ser recibida por la comunidad laica bajo las 2 especies, pobreza obligatoria para el clero, que la Iglesia devolviera una parte importante de sus tierras a sus antiguos dueños laicos, prohibición de la prostitución y severos castigos para quienes cometan pecados graves. Hubo 2 grupos, los moderados, que buscaban una reforma más superficial, y los radicales, o taboritas, que estaban a favor de la abolición de los derechos del clero y de las liturgias en latín. Pugnaban por una reforma más profunda. A veces se confunde la iglesia husita porque una parte, los moderados, siguió dentro del catolicismo pero como iglesia independiente. Fue la Iglesia Nacional de Bohemia. El resto de los husitas posteriormente se unieron a los luteranos. También tuvieron relación con el movimiento valdense, sobreviviente de la persecución de la Edad Media. Tema 1.3. Johannes Gutenberg, 1398-1468. Impresor. Primera impresión de la Biblia, 1455. Gutenberg nació en Alemania. Es conocido en la historia como el inventor occidental de la imprenta.
Hecho importante, pero con todo creemos que no ha sido reconocido este hecho en toda su magnitud. En realidad la imprenta se inventó antes en China, pero era desconocida en Europa. Gutenberg trabajó a escondidas durante años. No podía retar de frente a la Iglesia Católica. Hizo varias pruebas de tipo metal que usaría y muchos elementos más. Se quedó varias veces sin dinero. Tuvo que pedir apoyo y préstamos con garantía en sus tipos móviles. Cuando terminó su trabajo en pocos días ya podría pagar. Sin embargo, el prestamista, Johanna Fust, resultó un hombre ambicioso. Le embargó Biblias e imprenta. Gutenberg quedó en la ruina. Sufrió como los verdaderos cristianos han sufrido, pero dejó su legado, importante legado. Después Dios le proveyó a través del representante imperial Adolfo de Nassau. Hasta 1455, la Biblia y los libros se copiaban a mano. Una Biblia costaba el salario de un profesional durante un año. ¿Quién podía pagarlo? Solo unos pocos. Esta falta de libros era aprovechada por la élite para gobernar al pueblo en ignorancia. Por falta de conocimiento, perece mi pueblo. Oseas 4:6. Sin la imprenta, o sea, sin la Biblia, la Reforma no hubiese tenido el éxito que tuvo. En 1517 la imprenta era ya de uso común, cuando Lutero publicó sus 95 tesis. Rápidamente sus seguidores imprimieron cientos de copias. Biblia e instrumento cambiaron al mundo en ese entonces. Una muestra del despertar que siguió con la imprenta. De 1455 al 1501, en 46 años, ya se habían impreso más de 10 millones de libros de unas 40.000 obras diferentes, algo que los copistas habrían tardado más de 1000 años. Fin del oscurantismo y del absolutismo de la Iglesia Católica. En 1999, un grupo de trabajadores de la comunicación realizó una encuesta para determinar quién había influido más en el milenio que terminaba, y este fue Johannes Gutenberg. La Biblia de 42 líneas fue la primera Biblia de millones que hasta hoy se han impreso, el libro más publicado en toda la historia de la humanidad. Una cita más. Solo en Brasil, solo un ministerio, solo de 1995 al 2011, Sociedades Bíblicas de Brasil acaba de reportar la impresión de la Biblia número 100 millones, el día 26 de mayo de este año. 100 millones de Biblias en 16 años en un solo país. ¿Cuántos millones de Biblias habrán pasado por la imprenta desde Gutenberg hasta hoy? Tema 1.4. Erasmo de Rotterdam, de 1466 a 1536, reformador, humanista católico. Dicho de la Iglesia Católica: Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. Lutero respondió: sí, pero yo esperaba un pollo de otra clase. Poner el huevo quiere decir que Erasmo puso las ideas, el pensamiento reformista. Lutero y otros reformadores participaron de sus ideas. Erasmo junto con Wycliffe fueron los ideólogos previos de la Reforma, trabajo que continuaría el mismo Lutero y más aún, Juan Calvino. Erasmo nunca dejó de ser católico, era reformador a la vez. Lo querían como aliado los católicos y lo querían como aliado los protestantes, pero él siempre se mantuvo neutral, pues veía con desagrado la corrupción e ignorancia del clero católico, pero también le desagradaba el camino que estaban tomando los protestantes, o sea, el pollo de otra clase. Fue gran amigo de Lutero, quien le tenía en muy alta estima. Intercambiaron mucha correspondencia que muestra la compatibilidad de ideas. El Papa presionaba a Erasmo para que atacara a Lutero y a los reformadores, y Lutero le presionaba para que ya se decidiera por el protestantismo. Finalmente, la presión casi violenta de Lutero le molestó y terminaron su amistad, aunque el motivo también pudo ser la discrepancia en la contra del libre albedrío, en la que diferían. Aunque Erasmo trató de permanecer neutral, al final se vio su inclinación hacia el catolicismo. A pesar de ello, sus ideas de reforma tuvieron impacto en el resto de los reformadores. Pausamos la historia de la Iglesia en la Prerreforma. Continuaremos en el próximo video. Les sugerimos suscribirse y bajar los cuestionarios por periodo, si está llevando los estudios formalmente. Dios le bendiga y le guarde.